Vamos a esperar que se inicie. Bien, entonces ya está ahí. Muy bien. Y tenemos ahí los iconos que trabajamos en el Packet Tracer y que estamos empezando a familiarizarnos con él, con ellos, porque de aquí a un año no te vas a poder desprender de ellos. Teníamos, por ejemplo, aquí el icono y teníamos los cuadros en blanco para poner el nombre, ¿sí? Y el tipo de dispositivo. Yo agarré algunas prácticas y de ahí saqué algunos referentes, como por ejemplo aquí, me ponen efectivamente el nombre de lo que es el dispositivo, pero no me ponen qué tipo de dispositivo es, que es la parte más interesante también. Chequen el dato, tengo un computador de escritorio, una laptop, un switch de LAN o de capa única, router, switch multicapa, o sea, con diferencia de es de que este es de capa 2 y capa 3, realmente, pero el plural empieza a partir de 2, un firewall, un teléfono, un teléfono IP, un servidor, una impresora, un router inalámbrico, ¿sí? Un monitor de telepresencia y lo que es una tableta, ¿vale? ¿Qué es lo que le hacía falta aquí? ¿O qué es lo que le hace falta ahí? Pues determinar, porque eran 2 puntos los que se pedían ahí, el tipo de dispositivo que era, si era un dispositivo final o un dispositivo intermedio o también conocido como de red. Luego entonces, por ejemplo aquí, la computadora de escritorio es un dispositivo final. La laptop también es un dispositivo final. El switch es un dispositivo de red o intermedio. El router, un dispositivo de red o intermedio. El switch multicapa también. El firewall también es un switch intermedio. Dispositivo final. El servidor, porque muchos se dejan llevar por el impacto del nombre. El servidor, ¿sí? Al final del día es un dispositivo final. ¿Tiene funcionamiento diferente? Sí, pero eso lo hace por sistema operativo. A nivel red, es un dispositivo final. La impresora es un dispositivo final. Intermedio, dispositivo final, ¿sí? Todos esos son dispositivos finales. Muy bien. En cuanto a los tipos de cableado, o como le llaman aquí, tipos de medio, recordemos que en principio solamente tenemos 2, de LAN y de WAN. Los tipos de medio, ¿sí? Cables directos o cruzados, ahorita lo abundaremos, seriales o de WAN. Aquí nada más hay ese tipo y los tipos inalámbricos, ¿sí? Muy bien. De esta primera parte, duda, ¿alguien tiene alguna duda? Antes de pasar a la de las preguntas. Creo que no. Muy bien. No, prof. No, prof, todo bien. Vámonos recio con esto. Este documento, chicos, está en Blackboard, en contenidos semanales, semana 2, obviamente van a encontrar es un archivo que dice retro. Recuerden que a diferencia de Elementor, los archivos no aparecen con leyenda o con un anuncio que dice saludos, les comparto, no, nada más aparece el encabezado y dice el nombre, retro. Entonces usted les da clic, les abre el archivo y lo pueden descargar. ¿Cuál es el nombre de todas las computadoras conectadas a una red que participan directamente en la comunicación de la red? Pues es un host o dispositivo final. Es un host o un dispositivo final. Varios por ahí tuvieron, yo creo que por la elegancia de la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de topología de red le permite ver la ubicación real de los dispositivos intermedios y la instalación de cables? Recuerden que hay 2 tipos de topologías, la física y la lógica. En este caso, pues es la física. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuándo los datos se codifican como pulsos de luz? ¿Qué medios se utilizan para transmitir estos datos? Pues la fibra óptica. Que estamos ahí un capítulo de medios, no se preocupe, pero esa es teoría. ¿Qué infraestructura de red proporciona acceso a usuarios y dispositivos finales en un área geográfica pequeña? Que generalmente es una red en un departamento de una empresa, en un hogar o en una pequeña empresa.
Pues básicamente, de las dos que vimos, WAN y LAN, pues es la LAN. ¿Qué conexión conecta físicamente el dispositivo final a la red? Pues la NIC, la tarjeta de interfaz de red. ¿Qué conexiones son puertos especializados en un dispositivo de red que se conectan a redes individuales? Recuerden que hablamos de interfaces y puertos y que dicen que por usos y costumbres usamos interfaces o puertos para referirnos al mismo término. ¿Qué tipo de topología de red le permite ver qué dispositivos finales están conectados a qué dispositivos intermedios y qué medios utilizan? Pues la topología lógica. ¿Qué infraestructura de red proporciona acceso a otras redes en un área geográfica grande que a menudo es propiedad y está administrado por un ICP, por un proveedor de servicios? La WAN. 3 dispositivos finales: laptop, computadora de escritorio, impresora, servidor, teléfono de voz sobre IP, tablet, celular. Mencionamos más de 3. ¿Qué tipo de topología de red que decía el compañero la clase pasada que se repetía? Es solo para la importancia de la topología física, ¿verdad? La 11. ¿Qué infraestructura de red podría usar una organización para proporcionar acceso seguro a las personas que trabajan para una organización diferente, pero que requieren tener acceso a los datos, a cierto segmento de datos, obviamente? Recuerden que vimos el Internet y derivado del Internet vimos lo que son intranet y las extranet, que en este caso nos pedía una extranet. Escriba el nombre de 2 dispositivos intermedios, los más comunes, los que más utilizamos nosotros, router y switches, pero también está el firewall, ¿sale? Y más o menos de esta forma quedaba. Vuelvo a insistir, esta teoría es buena, es importante que la tengamos, porque nosotros vamos a ser profesionistas de este rollo, tenemos que saber también en un momento, pues tener una contestación a unas partes teóricas que vienen a cimentar la práctica. Pero recuerden que nuestro examen no es práctico, no es teórico, va orientado a la práctica, ¿vale? Profe, Antes de pasar a otro punto, ¿dudas de este? ¿cómo identifican la 7 que sea lógica? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cómo? En la 7, ¿cuál fue la palabra clave para que fuese lógica? Yo pensaría que era la física, pero ¿cómo identificar ahí? No, porque aquí en la física, recuerda que además aquí le falta una palabra, le falta la palabra clave que yo mencioné la clase pasada, no sé si te acuerdas que decíamos direccionamiento IP, que es lo que lleva la lógica, la parte lógica, y es que es la que la determina de manera rotunda, Javier, en la lógica. La física básicamente te muestra el acomodo de los equipos, ¿sí? Y la distribución del cableado. Ya la lógica te muestra ya de manera más detallada la conexión con dispositivos de red, aparte del esquema de accionamiento, que es la que lo determina, pero sí por completo, Javier. ¿Vale? Gracias, profe. Muy bien. Muy bien, muy bien. Luego, entonces, vuelvo a insistir, esto está en la plataforma de Blackboard, en contenidos semanales, obviamente, semana 2. Nada más te recuerdo que las carpetas de contenido se cierran por semana. Y hay veces que tú de repente en la semana 4 le dices, híjole, me acuerdo que Cayetano puso la retro y la quiero bajar. Pues ya no puedes acceder a la semana 2. Luego entonces tendrías que pedírselo a alguien o pedírselo al instructor para que te lo vuelva a mandar. Luego entonces a lo que voy es de que a veces es bueno tener una carpeta en nuestra computadora o en nuestro celular, no sé, y tengan ahí, vayan guardando los archivos para su uso posterior, que no tengo problema de repente para volverlo a mandar, ¿no? Bueno, si es que también yo lo encuentro, ¿no es cierto? Pero es buen tip ir almacenando los archivos que se van poniendo en las carpetas de contenido por semana. Muy bien, chicos. Esto fue lo que hemos estado trabajando y vuelvo a insistir, es la parte sólida que yo necesito generar en ustedes para poder encender el carro, irnos a la parte que ustedes ya vieron y están viviendo con Packet Tracer, donde la parte de la vida real es la implementación, el diseño de redes, en la configuración, ¿sí? Y esto pues habla también de
conocer dispositivos, conocer interfaces, conocer cableados. Por eso el análisis que yo he venido diciéndoles a ustedes, es tan importante saber analizar los entornos topológicos, es tan importante como el mismo diseño y sobre todo tan importante como la configuración de dispositivos, que pues yo creo que en la siguiente entrega empezaremos a trabajar con lo que es el iOS de los dispositivos, y al empezar a trabajar con el iOS vamos a empezar a hablar de comandos. Muy bien, pues esa es la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de protocolos porque ya tenemos dispositivos, ya sabemos que hay dispositivos, que hay medios o cableado, que hay origen, que hay un destino, que hay redes, los segmentos de redes, y que hay redes que se clasifican en grandes, pequeñas, o propiamente LAN y WAN. Por ahí hablamos de una MAN que ya no existe porque no quedó clara, ¿sí? Pero eso tiene que venir acumulándose con otras cosas que necesitamos asimilar para ir incrementando nuestro performance, ¿sí? Y empezar a trabajar con otras cuestiones. Pues vamos a ver lo que es la parte de protocolos, que son aspectos básicos para que exista una comunicación. Dicen que las redes pueden variar en tamaño y complejidad, eso nos queda claro. Una red es compleja no por el tamaño, aguas con eso. Una red es compleja por el tipo de dispositivos, tipo de conexiones que utilizamos. Obviamente también por ahí viene inmiscuido la parte del tamaño, aunque se dice que el tamaño no importa. Dice, no es suficiente tener una conexión. No es suficiente. Los dispositivos deben de ponerse de acuerdo como cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a hablarnos, cómo vamos a entendernos, parte tan importante como la misma conexión. Y era lo que comentaba Javier, por otro lado, de forma paralela, la parte lógica, física. Pues la parte física es conectividad, la parte lógica es cómo hablamos, y viene la parte lógica más profunda al hablar de un protocolo. Necesitamos protocolos. Vamos a ver en qué consisten estos protocolos. Y no sé que hay 3 elementos para cualquier comunicación: origen y destino, es decir, remitente, receptor, y el medio que vamos a ocupar para enviar, ¿sí? O para comunicarnos, para enviar datos, ¿sí? O para comunicarnos, que es un canal, un medio, un cable. Y para esto surge la figura de lo que es el protocolo de red, que nos indica que para que los paquetes de datos puedan viajar del origen hacia el destino a través de una red, es bien importante que todos los dispositivos de la red hablen el mismo lenguaje o protocolo. Esto es bien importante porque viene una practiquita por ahí, que es una practiquita, un caso, y que tiene que ver con esta parte que dice, hablen el mismo lenguaje o protocolo. Entonces, esto me refiere a la parte lógica donde, pues, sucede con los humanos de repente, y de repente, por eso muchas relaciones rotas, ¿no? Porque de repente dejamos de hablar el mismo lenguaje, es decir, no utilizamos el mismo protocolo. Luego, entonces, la conexión, por sí sola, ¡pum!, ya no hay conexión, ya no hay comunicación. Si checan el dato, una definición muy simple, porque en la red hay muchas definiciones, dice que un protocolo es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación en una red sea más eficiente. Podemos poner por ahí de manera contundente que exista o que se lleve a cabo la comunicación. Por lo tanto, nos recuerdan que todas las comunicaciones se rigen por protocolos. Hay muchos protocolos. Hay protocolos en diferentes capas, que es lo que viene a continuación. Si los protocolos son reglas que seguirán las comunicaciones. Para que tú y yo nos podamos comunicar, hay que existen reglas. Es como cuando tenemos una conferencia o lo que estamos haciendo ahorita en este modelo, pues cerramos los micrófonos para que una persona a la vez pueda comunicarse. Porque si todos abren los micrófonos y todos hablan o todos oyen el ruido, ¿sí?, del entorno donde estamos cada uno, pues va a ser un caos. Realmente no va a haber una comunicación. Para que haya una comunicación, pues tenemos que aplicar una regla como lo que se hace en las clases que estamos llevando a distancia. Estas reglas van a variar en función del protocolo. Obviamente, no todos los protocolos tienen exactamente las mismas reglas. Por eso aquí tenemos un remitente, tenemos un destinatario,
Y para que exista esta comunicación y yo pueda comunicarte, enviarte y recibir información o datos, pues debe de haber una regla para podernos comunicar. Ese es el papel del protocolo. Esa es la importancia del protocolo. ¿Vale? Es como, por ejemplo, no sé, lamentablemente ahorita tenemos un problema migratorio y de repente varios hermanos haitianos pues están viniendo para acá, ellos hablan francés, algunos inglés, y muchas veces su problema al llegar a México es la comunicación, porque no manejamos el mismo protocolo. Y luego generamos, ¿sí?, lenguajes alternativos para tratarnos de comunicar, pero muchas veces esa comunicación no se lleva a cabo. Si hablando español, cuando uno viaja, por ejemplo, a República Dominicana, o cuando uno viaja a La Habana, a Cuba, de repente hay modismos que uno entiende de manera muy diferente, o uno dice allá tranquilamente y allá es una grosería, ¿no? ¿Por qué? Porque el protocolo que se utiliza junto con el protocolo que nosotros tenemos no llevan las mismas reglas. Hace rato me decía uno de los compañeros, me saluda y le respondo yo y por las prisas dejo todo en mayúsculas y me dice, oye, ¿por qué gritas, Cayetano? Pues es que se me olvidó y por las prisas contesté así. Hay veces que tenemos que generar otro tipo de comunicación para darnos a entender, aguas con ese dato. ¿Sí? Obviamente en la red de computadoras, por eso se establecen los protocolos, para que no existan esos problemas. Pero cuando no hay un protocolo bien establecido, tenemos que generar algún otro tipo de lenguaje para comunicarnos. Muy bien. Vamos a ver. Para esto hay suites de protocolos, es decir, conjuntos de protocolos. Los dos más conocidos, los más extendidos, son TCP/IP y el modelo OSI de ISO. Son los dos más extendidos, sí tienen sus diferencias. El más utilizado es el modelo OSI, es el que siempre todo mundo tiene esa base, pero también existen el protocolo de Appleton, de los sistemas Mac, y sobre todo los protocolos para redes network, que son de Novell, que son redes, las de Novell, pues cada día van siendo menos, ¿no? Pero son suites de protocolos, vuelvo a insistir, los generales, los estándares son TCP/IP, y lo que es el modelo OSI, que son los que tenemos a continuación. El modelo OSI consta de 7 capas. ¿Sí? La capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la de sesión, la de presentación, la de aplicación. El modelo OSI es de 7 capas. ¿Qué pasa con el modelo TCP/IP? Es un modelo de 4 capas. Ojo, no es de que desaparezcan las capas del lado del modelo OSI si lo queremos comparar. No, lo único que hace es que el modelo TCP/IP incluye algunas capas, ¿sí? Y por eso hace como que un cipiado, ¿sí? Por ejemplo, la capa de aplicación del modelo TCP/IP, pues ahí tiene las 3 capas del modelo OSI, las primeras, aplicación, presentación y sesión. Y la capa de acceso a la red, pues tiene la capa 1 y 2, que contempla el modelo OSI de manera individual. Una parte bien importante de esto, chicos, estos dos modelos son marcos de referencia. Son marcos de referencia. Es para que entendamos de manera fácil cómo se lleva la comunicación en una red, propiamente de un extremo al otro, ¿sí? Pero son marcos de referencia. Por lo tanto, luego de repente hay gente que pregunta, oye, ¿el modelo OSI es hardware o software? Pues ni es hardware ni software de manera reglamentaria. Tiene que ver con el hardware y tiene que ver con el software, definitivamente, porque en una red tenemos las partes físicas y las partes lógicas. Pero los dos son intangibles. ¿A qué me refiero con que son intangibles? Es que no son como los dispositivos, no son como los routers, ¿sí? No va a ser que en la vida real tú le digas a uno de tus compañeros o a uno de tus subordinados, pásame el modelo OSI o pásame el modelo TCP/IP. Eso no existe. Están implícitos. Si yo estoy armando cables porque estoy desde la obra negra
poniendo canaleta, poniendo racks, poniendo escalerilla, armando cableado, pues cuando yo estoy armando cableado, pues estoy en la capa 1, en la capa física. ¿Sí? Si yo estoy configurando un protocolo de enrutamiento, seguramente estoy en la capa 3, en la capa de red. Si estoy configurando HTTP, seguramente estoy en la capa de aplicación. La capa de aplicación es la capa más cercana al usuario. Luego, entonces, no es algo que exista físicamente. Por eso son intangibles. O sea, están inmiscuidos en los procesos de implementación, de diseño. ¿Vale? Eso es bien importante. Déjenme ver, creo que tengo un... No. Okay. Muy bien. Vamos a empezar con el modelo de referencia. Es el que más tiene más tela donde cortar. Es el modelo o el marco de referencia por defecto. Todos los que empezamos alguna vez con algunas carreras de redes, llámese Cisco, Huawei, Nortel, siempre tenemos presente el modelo OSI y nos dice que es el modelo de referencia. Permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa. Más importante aún, el modelo de referencia OSI es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red, que era lo que les comentaba. ¿Sí? Partes importantes de esto es que se puede usar el modelo de referencia OSI para visualizar cómo la información o los paquetes de datos viajan desde los programas de aplicación, que es la capa más cercana a nosotros. Por ejemplo, cuando usamos hojas de cálculo, un Word, un PowerPoint, o hacemos un correo electrónico, ¿sí? A través de medio de red, es decir, cables. Si es la parte inalámbrica, pues la señal. Hasta otro programa de aplicación ubicado en otra computadora de la red, aun cuando el transmisor y el receptor tengan distintos tipos de medios de red, que era lo que yo les comentaba de la importancia de los estándares, la sesión pasada, que gracias a eso no es importante qué es lo que tiene el otro con el que yo me estoy comunicando, gracias a los estándares. Y aquí viene una descripción de cada una de las capas, muchachos. ¿Qué es lo que hacemos en la capa de aplicación? ¿Qué es lo que hacemos en la capa de presentación? En la capa de sesión, en la de transporte, la de red, enlace de datos, la física. La física, pues, son los medios, es el bricolaje, conectores. ¿Qué pasa en el enlace de datos? Pues es lo que vamos a utilizar, si los frames, los marcos para intercambiar, ¿sí? Esa información la habilitamos para intercambiarla hacia el otro extremo. ¿Qué es lo que hacemos en la red? Es el intercambio, es precisamente la conectividad lógica, ¿sí? La salida de un lado hacia otro. ¿Qué es lo que pasa con la capa de transporte? Es la que realmente hace la conexión de extremo a extremo. La capa de sesión es la parte de conectividad, pero ya no a nivel, ¿sí? Ni física, sino a nivel de establecer una sesión de comunicación. ¿Qué es lo que hace la capa de presentación? Pues es la que hace todo lo que es el formato de los datos para que tú lo puedas ver cuando te llegan a ti y que es donde se aplica la capa de aplicación. Por ejemplo, cuando tú compartes un documento, por ejemplo, de Excel, que tú puedas ver ese documento de Excel como se origina del otro extremo. Lo interesante del modelo OSI es que es un modelo de par a par. Es un modelo que las capas prestan servicio a su capa superior. La capa física le presta servicio a la capa de enlace de datos. La capa 2 a la capa 3, la capa 3 a la capa 4. De eso trata el modelo OSI. El modelo de referencia es lo mismo, nada más que lo tiene cipiado. Él lo que hace es optimizar. Ok, yo para qué quiero 3 separadas, las pongo en una sola en la capa de aplicación, pero se hace la misma función. En la capa de transporte lo mismo, la capa de internet, que realmente es la capa de red, sí, que son las dos que sí están en común, y la capa de acceso de red, que tiene la capa física y la capa de enlace de datos. Un dato curioso y bien importante, muchachos, es de que gracias al protocolo TCP/IP se desarrolló lo que conocemos y lo que utilizamos y que es lo que nuestro deporte favorito hoy por hoy, el Internet. Realmente es la pieza fundamental a través del cual se desarrolló el Internet.
A nivel internet, pues es más palpable lo que es la parte del TCP/IP, ¿vale? Es lo más común, lo más mencionado, a diferencia del modelo OSI. Muy bien. ¿Por qué un modelo de red dividido en capas? Por ahí en programación tenemos muy presente que nos dicen, por ahí algunos estatutos que es, por ejemplo, la de divide y vencerás, que te permite optimizar, que te permite generar mejores metodologías de desarrollo. Aquí pues aplica, es casi exactamente igual, nada más que estamos hablando de redes. Reduce la complejidad, hay una estandarización de las interfaces, la técnica modular facilita mucho las cosas, nos permite interoperabilidad de las tecnologías, es más fácil la evolución y sobre todo a nivel académico simplifica la enseñanza y el aprendizaje. Ver un todo a verlo por separado simplemente es más sencillo, más fácil de aprender. Por eso el de un modelo en capas. Y aquí tenemos otra vez las 7 capas del modelo OSI, tenemos qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿sí? Como lo expliqué hace rato. Por ejemplo, en la capa física dice transmisión binaria, cables, conectores, voltajes, velocidades. Y de este lado tuve a bien ponerles una parte, pues a lo mejor más ilustrativa, más llamativa, donde podemos ver, ¿sí? En un lenguaje, ¿sí? De imágenes, de ilustraciones, más o menos, en lugar de letras, más o menos cómo se ubican en cada capa, qué es lo que tenemos. Por ejemplo, chequen la capa de aplicación, que es la cercana al usuario, donde vemos realmente las aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles aplicaciones? Pues las que queremos usar. Y, por ejemplo, en la capa de presentación, ¿cómo se hace esa representación para que esos datos se puedan ver? ¿Cómo son? La parte del establecimiento de las sesiones, que es la comunicación entre un origen y un destino ya de forma totalmente lógica, ¿sí? Y sincronizada. La conexión de extremo a extremo, de end-to-end, en la capa de transporte. El direccionamiento lógico, lo que es las direcciones IP que son bastante importantes. El direccionamiento físico, las famosas MAC, que manejamos en la capa 2, además de que las WAN trabajan simplemente en las 2 primeras capas, es su fuerte, y es donde residen las tecnologías como FRAM Relay, como ATM, como PPP, que posteriormente en el módulo 3 o 4, pues vienen prácticas bastante rudas e interesantes. Y la parte del cableado, ¿no? Ahí tenemos una fibra óptica, un cobre de par trenzado, conectores, ¿vale? Comunicación de igual a igual. Una parte bien importante en esta, chicos, que posteriormente tendremos por ahí una aburrida práctica y muy larga práctica de términos y conceptos, es la comunicación igual a igual, es como yo les comentaba. ¿Sí? Para que los paquetes puedan viajar desde un origen hacia un destino, cada capa del modelo OSI, en el origen debe comunicarse con su capa igual en el origen destino, es decir, sesión con sesión, transporte con transporte. Obviamente, en ambos extremos, ¿sí? Las capas siguen prestándole servicio a su capa superior, pero la comunicación se hace de sesión con sesión, transporte con transporte. Por eso es igual a igual o par a par. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hablan? ¿Cómo se hablan? ¿Qué idioma hablan? Por ejemplo, aplicación con aplicación, que a eso le llamamos unidad de datos de protocolo. Es uno de los conceptos que debes de tener siempre ahí en tu bitácora, la famosa PDU, unidad de datos de protocolo. Pues la capa de aplicación junto con la de presentación y sesión, ellos hablan el mismo lenguaje, hablan a través de los datos, ¿sí? Se generan los datos. ¿Qué es lo que pasa en la capa de transporte? Se genera un segmento. Ya en cada capa, a partir de los datos, se empieza a generar un campo extra, un identificador que se le va asignando a partir de la capa de transporte. Y ahí se genera el segmento. Cuando pasa la capa de red genera otro identificador y se genera el paquete. El paquete se pasa a la capa de enlace de datos donde se le genera otro ID y se convierte en una trama. Esa trama es la que se envía, ¿sí? En el medio, en el canal, en el cableado.
que obviamente es transparente para nosotros. Entonces, el PDU de cada uno de ellos, ¿sí?, que se maneja es importante, y más para el examen de capítulo, ¿sí?, de los capítulos que tenemos que hacer en línea, y para certificarnos, pues obviamente son partes importantes. Definitivamente te van a preguntar los PDUs de cada una de las capas. Ahí es definitivo que te los van a preguntar. Entonces es importante tener ese dato, datos, segmentos, paquetes, tramas y los famosos bits, que es la capa física, la capa de medios. Y aquí tenemos un ejemplo del encapsulamiento. Todo eso que se hace es encapsulamiento. Chequen el dato. Se genera un correo. Aquí Pepito está generando un correo, le manda a Pepito un mensaje de correo electrónico, lo manda a través de su terminal. El correo electrónico son los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La capa de transporte agarra esos datos, hace el segmento, chéquese la forma, hace el segmento, hace un segmento, hace cuenta que los echa en una caja, ¿sí? Hace esa caja y los echa ahí, y se lo pasa a la siguiente capa. En la siguiente capa ya le pone un encabezado, un ID, que en este caso es el ID de red. Esa caja ya le puso la etiqueta hacia dónde va, ¿vale? Y de ahí lo pasa a la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos, lo que hace es cerrar esa caja, ponerle ahí la cinta cristal alrededor, ya tiene hacia dónde va, a quién va dirigido, la habilita, la cierra bien, ¿sí? Le pone hasta playo, si tú quieres hasta un moño, y se la manda a la capa física. La capa de física, obviamente, recordemos que realmente lo que manejamos es un tema binario, hace esa conversión y lo mandamos hacia el medio físico, hacia el otro extremo, ¿sí?, del modelo, donde va a venir la parte inversa. Por ahí oí un micrófono. Ulises, ¿sí me escuchas? Sí, mande. Es que tienes la mano levantada. Sí, era una pregunta, de hecho, acerca del curso. Por problemas, apenas es mi primera clase y cuando comentó lo de que si podíamos pedirle las clases pasadas lo A ver, hiciéramos. amigo, ahorita eso en términos finales, ¿no? Porque nos interrumpes la inercia del tema. Sí, perdón. Muy bien. Luego, entonces, esta es la parte interesante, chicos. Datos. Recuerden que vienen las primeras 3 capas. Mi correo, la sesión, ¿sí? La presentación, perdón, la sesión, y se genera el segmento. Ya todo lo eché en una caja de cartón, ¿sí? Y lo paso a paquetería, que es la capa de red, donde le van a poner la dirección, el destinatario. Y de ahí lo paso a la capa de enlace de datos, donde le ponen, ¿sí?, lo que es la cinta canela, perdón, se me fue hace rato, cinta canela, le ponen playo y la mandan, ¿sí?, con lo que es el que entrega, la capa física. Pum, pum, es la capa física, lo habilita y lo manda a través del medio. Obviamente, al llegar al otro extremo, hacemos el proceso inverso. Muy bien, eso fue en cuanto al modelo OSI. En cuanto al modelo TCP/IP, que es más rápido y concreto, ya nos quedó claro que acá, ¿sí?, estas 3 capas no es de que desaparezca la capa de presentación y la de sesión. Las 3 están en la capa de aplicación de TCP/IP. ¿Sí? La de transporte queda, la de red lo único que hace es cambiar de nombre y se pone como Internet. Ya vimos el origen del Internet, que el modelo TCP/IP fue fundamental para el desarrollo de Internet. Ahí estará una prueba palpable. Y la de base de datos y la física están en la capa de acceso de la red. Si se dan cuenta, manejamos exactamente los mismos PDU, chicos. No desaparecen. Hay instructores que dicen que TCP/IP no maneja PDU. ¿Cómo carambas? No. Claro que sí. Que el dato no es tan exigente como en el modelo OSI, bueno, ahí estoy de acuerdo, pero existe. En la capa de aplicación, pues los datos
son el lenguaje de aquí, de aplicación. Acá tenemos segmentos, tenemos paquetes y tenemos las tramas. Y dentro de las tramas viene incluido, está autocontenido, pues el medio, ¿verdad? Pero ahí están exactamente las 7 capas, están dentro del modelo TCP/IP. De hecho, hay veces que es más tangible esto, chicos, porque de repente cuando hacemos una configuración en un router o específicamente en un dispositivo final, no sé si han dado cuenta que de repente hay que configurar ese protocolo, muy diferente al modelo OSI, que no hay ningún apartado en ningún dispositivo que te diga modelo OSI y que tengas que configurarlo de manera explícita, así como nos pide de repente en las computadoras de escritorio, las laptops, nos pide configurar algo de TCP/IP. Muy bien. Luego entonces, esto es muy concreto, el de TCP/IP, ese es más directo, y esto nos lleva a seguir avanzando, y chequen, esto yo les diría ahí que lo tuvieran a la mano, este cuadrito es muy importante, checa el dato, esto es lo que a mí realmente me interesa profundamente. ¿Cómo se ubican los dispositivos respecto al modelo OSI? Es decir, por ejemplo, los dispositivos finales, ¿dónde los encuentro? O sea, ¿dónde están ubicados? Pues los dispositivos finales están en las capas de arriba. Oye, ¿y los de red? Los de intermedios, pues su nombre lo indica, pues están en la capa 3. Aunque algunos, como el firewall, ¿sí? De repente por ahí tienen alguna función directamente con la capa de transporte, en el sentido que en la capa de transporte tenemos 2 protocolos, chicos, importantes, TCP y UDP. No sé si cuando estábamos, déjenme regresar tantito, aquí, si checan el dato, aquí me aparece, en lo que es la capa de transporte, ¿sí? TCP, UDP, que son los protocolos nativos, los protocolos originales de la capa de transporte. Y chequen cómo acá tengo IP en la capa de red. Luego entonces, por eso les digo que es más tangible este modelo TCP. Ahora, aquí, ¿por qué es importante? Porque esto me lleva directamente al uso de cableado. ¿Cuándo utilizar qué tipo de cableado, sobre todo en las LAN? Si checamos el dato, el router es de capa 3, el firewall capa 3, el switch multicapa, como su nombre lo indica y como yo lo mencioné en la sesión pasada, es multicapa porque trabaja en la capa 2 y también puede hacer funciones de capa 3. Ojo, chicos, mucho ojo y por ahí apúntenlo. Original, el switch, por el simple hecho de ser switch, es de capa 2. ¿Que hace funciones de capa 3? Ok, pero eso no lo convierte en un switch nativo de capa 3. De manera natural es de capa 2, ¿sale? De manera natural es de capa 2. Luego entonces, esa parte es bien importante. Por eso lo pusimos ahí entre red y la de enlace de datos. El switch de capa única, pues es de capa 2. Oye, el hub, que es un switch pero pobre, o sea, no me gusta usar el término de tonto, algunos instructores o gente que sabe de eso dice que es un switch tonto. No, la tecnología no es tonta. Es un switch más pobre. Su función principal es centralizar dispositivos finales, las del hub. Y en la mayoría de veces también el switch hace eso, simplemente centraliza dispositivos finales. Luego entonces, la diferencia es que el hub, aparte del icono, el hub es de capa 1, ¿vale? Esto es lo que a mí, el día de hoy, me es bien importante que nos quede, chicos. Tomás, ahí está la referencia y seguiremos, dale que duro con esto, porque es la base. Yo comentaba que era importante para mí porque me lleva al cableado. Sabemos de que cableado hay 2 tipos, LAN y WAN. Y dentro de lo que son las LAN, tengo cable directo y tengo cable cruzado, crossover o straight through, ¿sí? El icono en Cisco, en la parte del packet tracer, perdón, pues tengo que saber cuando yo quiero conectar un dispositivo qué cable voy a utilizar. Luego entonces en la barra de medios de packet tracer, pues aquí me aparece el cable directo, el cable cruzado, los seriales, pero en seriales hay 2
tipos en cuestiones de funcionamiento, no en representación. En funcionamiento tengo DCE y DTE, equipo terminal de datos y equipo de comunicación de datos. Lo que pasa que en las WAN más adelante veremos que hay sincronismo, y esa es la parte del relojito, por eso un serial trae un relojito, porque es el DCE, y el otro es un DTE que no lleva sincronismo. Pero eso lo platicaremos más adelante. Aquí lo importante es que tú identifiques cuál es el icono para un enlace WAN, ¿sí? Y cuáles son los iconos o la representación a la hora de conectar dispositivos en entornos LAN, donde tenemos dos tipos de cable, directo y cruzado, que son los que de repente, por ejemplo, los que llevan materias como TICS, cuando se hablaban en Cisco también, armaban cables, el cable cruzado, el cable directo, tenemos 8 pines, bla, bla, bla. Vuelvo a insistir, viene una presentación más adelante de medios, donde lo veremos en esa forma teórica, porque nosotros ya lo vamos a empezar a aplicar. Muy bien. Vamos a ver, para que nos quede claro. Cable cruzado, también conocido como Strange Throws, dispositivo, ¿cuándo lo voy a utilizar? Dispositivos del mismo tipo o de la misma capa. Es cuando voy a utilizar un cable cruzado. ¿Cuándo voy a usar un cable directo o crossover? Cuando son dispositivos diferentes o de diferentes capas, aunque de repente llega a haber, ¿sí?, algunas excepciones, pero la regla es general. Ahora chequen de manera gráfica cómo se ve un dispositivo de LAN, o sea, las interfaces donde yo conecto estos cables, ¿sí? Muchos de nosotros hemos visto el cableado donde conectábamos el teléfono fijo cuando existía, que teníamos un RJ de 8 hilos, son un poquito más grandes que los de teléfono. Aquí tenemos la representación. Y las WAN son de manera diferente mecánicamente, ¿sí? Cuando tenemos una serie de pines, depende si es un B.35, ¿sí? Hay diferentes estándares. Básicamente, para las cuestiones de Cisco manejamos el B.35, como lo estamos observando acá de este lado. Esos son conectores seriales, donde también, como los conectores de LAN, hay hembras y hay machos, como los puertos USB, como los puertos paralelos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ya una vez que tengo interfaces, ya tengo cableado? Que también hay dos tipos de direcciones. La dirección física o dirección MAC, que viene de fábrica, y la dirección lógica, la que nosotros generamos, la que nosotros configuramos, que es de capa 3. La capa física o la dirección MAC, la MAC address se le conoce, es de capa 2 y está en notación hexadecimal, como lo podemos observar aquí. La otra está en una notación decimal punteada, que esto pues es la introducción nada más, que esto es lo que de repente vale la pena en los cursos, ¿no? Lo que es el esquema de direccionamiento. Luego entonces, esta parte es bien importante y estamos llevando la secuencia. Y lo vuelvo otra vez a repetir con tal de que nos quede. ¿Cómo saber qué tipos de cable utilizar? Porque hoy tenemos ahí varias prácticas que hay que resolver. Tengo cable directo, dispositivos diferentes. Cable cruzado, dispositivos del mismo tipo o de la misma capa. Y por ejemplo, valga la redundancia, aquí tengo y quiero unir este con este. Tengo una PC y acá tengo otra PC. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo que estas dos son dos computadoras de escritorio? ¿Vale? Y me pide, de acuerdo, que haga conexión de esas dos PC. Número uno, tengo que determinar si lo que voy a hacer es LAN o es WAN. Número uno, tengo que determinar si lo que me están pidiendo es una conexión de LAN o si es una conexión de WAN. Eso es fundamental. Por ejemplo, alguien que pueda ayudarme, porque a mí ya se me olvidó y no quiero quemarme. ¿Conectar esas dos computadoras será una WAN o será una LAN? Recuerden que es válido que se equivoque. ¿Una LAN? Una LAN. Bueno, yo pienso también que una LAN. Yo voto por una LAN. ¿Vale?
Luego entonces, si es una LAN, como nos hizo favor el compañero de ilustrarnos, ¿qué tipo de cable voy a usar? ¿Un serial? Pues no creo, ¿verdad? Los seriales son para WAN y además ni quedan ni modo de meter un DB24 en un puerto RJ45. No, no se puede. Luego entonces solamente tengo dos opciones, usar un cable directo o usar un cable cruzado. Y ya vimos las reglas, dice dispositivos diferentes o de diferentes capas, sí, cable cruzado. ¿Sí? Dispositivos, cables directos, dispositivos diferentes. Cable cruzado, dispositivos del mismo tipo. ¿Qué usaríamos de PC a PC? ¿Cable directo o cruzado? Cruzado. Bien, entonces, compañero, gracias. Pues sería un cable directo, perdón. Ahí está nuestro cable directo. Esta vez está en amarillo, pero por lo regular son negros, ¿verdad? Muy bien. Y luego tengo acá un hub. Pues aquí lo dice que es un hub. Si alguien me pregunta, ¿y cómo sabes que es un hub? Número uno, por el icono, que es la parte que te tienes que ir aprendiendo, los iconos, ¿no? Número dos, porque aquí dice el nombre, dice hub y acá me dice switch. Muy bien, y me dicen que lo debo de conectar. Número uno sería LAN. ¿Sería una conexión LAN o una conexión WAN, muchachos? LAN. LAN. Ok, gracias. LAN. Ok, estoy de acuerdo. Yo creo que también los demás estamos de acuerdo. Luego, entonces, le pongo un cable directo. Porque es LAN. Así dice la regla, que todos los dispositivos que sean de LAN llevan cable directo. Eso es lo que dice la regla que estamos viendo, chicos. No. Entonces creo que ya me equivoqué o estaré bien. Le atiné. Acá eran dos computadoras. Acá es un hub y es un switch. ¿Qué cable utilizaremos? De acuerdo a la regla. El directo, ¿no? ¿Cómo? Pues Directo. sería un cruzado, ¿no? Que son dispositivos diferentes. Sería un cruzado. Un cruzado, ¿verdad? ¿No es al revés? Sería un cruzado. No, yo estoy preguntando. Yo todavía no estoy afirmando. No, Arriba es directo. cruz. Es directo, ¿no? Por Y dispositivo. el de arriba es cruzado. A ver, vamos a regresarnos. Eso quiere decir que estamos acá. Comentábamos que dispositivos iguales, del mismo tipo, ¿qué cable utilizan, chicos? Cruzado. Cruzado. Bueno, aquí le voy a jugar así porque no tengo... Es un cruzado, ¿verdad? El cruzado es punteado. Ahora, en el segundo, ¿es un caso diferente? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que hablamos por ahí que de repente hay ciertas reglas, ciertas excepciones? Pero todo tiene una justificación. Son dos dispositivos de capas diferentes. Pero si checan el hub, dije que centraliza nada más. ¿Sí? Centraliza. ¿Qué es lo que hace el switch? También centraliza. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Ojo, esta es una excepción, ¿eh? Ojo, esta es una excepción. ¿Puedo utilizar el cable directo? ¿Sí? O puedo utilizar el cable cruzado. En este caso no me hacen ninguna bronca. En este caso, que es el único caso, por eso lo puse. ¿Sí? Es el único caso, por eso lo puse. ¿Sí? A partir de este caso, no hay otro. ¿Sí? Puedes usar un cable directo o un cable cruzado, sin problema. Realmente en la vida real esto ya no existe, el de un hub con un switch, pero de repente llegas a una empresa que pues ahí tiene guardados sus tesoros y de repente pues te piden que trabaje un segmento con el hub, ¿no? Luego entonces pues ahí podemos tener esa implementación. Que vuelvo a insistir, este caso ya es muy obsoleto, pero luego se llega a dar en algunos casos de estudio. Luego entonces el caso excepcional nada más ese. A partir de ahí lo respetamos como están las reglas.
De hecho, ahorita vamos a analizar una de las prácticas con varios casos. Muy bien. Pues hasta aquí, chicos. Ahora sí, oculto tanto la pantalla. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ulises, ¿otra vez? Profe, Sí. ¿podría nada más repetir por qué se podrían tomar como iguales? Dijo que centralizaban ¿qué? Centralizan dispositivos finales. Es decir, se utilizan para conectar computadoras, por ejemplo. Y al estar conectadas todas en el mismo dispositivo, forman la misma red. Se pueden comunicar una con la otra. Haz de cuenta que en tu casa llegas y pones un switch y conectas, si tienes 8 puertos, 8 computadoras, pues todos están en la misma red, de manera simple. A eso se refiere con centralizar. ¿Vale? Gracias. Hacen la misma función. ¿Qué pasó, Huesca? No, decía que gracias. Okidoki. Muy bien. Luego veo otra mano, pero no veo quién es. Alexis. Sí, dime, Alexis. Profe, ¿por qué había dicho que había un caso exclusivo en el que podíamos usar cualquier tipo de cable? No, no cualquier tipo. Cualquiera de los dos. Bueno, el cruzado o el directo. Sí, porque acuérdate que también hay un serial. Sí, mala mía. Porque el hub y el switch hacen la misma función de manera simple, de manera natural. Agrupan computadoras. ¿Sí? Centralizan. Es decir, lo usas para conectar varias computadoras y compartir el mismo segmento de red. En ese sentido, el hub hace lo mismo que el switch. Entonces, te sirve el cable cruzado o el cable directo. Aunque si me preguntas a mí, de manera concreta, a ver tú, ingeniero, o jefe, a lo mejor tú vas llegando o tú eres el jefe, y te dicen, oiga, voy a conectar el hub, que ya no existe, casi las empresas no tienen hubs ya. Los últimos que generaron hub fue hace como 12 años HP. ¿Cómo lo conecto? ¿Con cruzado o con directo? Pues un jefe simplista que no estudió en Unitec te dirá, pues como quieras, ¿no? Si tú le quieres echar caché, una buena, como lo marcan las buenas prácticas, debería de ser con un cruzado. Pero funciona, ¿eh? En la vida real funciona cualquiera de los dos. ¿Vale, Alexis? Por eso. Sí, pero gracias. Muy bien. ¿Algo más antes de pasar a ver las prácticas, que son 3? Vientos. Vamos a ver las prácticas. Son prácticas sencillas, unas teóricas, una ya práctica. Y vamos a empezar a verlo. Profe, ¿cree que en algún momento podemos hablar de lo que es un blockchain? Pues sí, sin problema. De momento determinado. Muy bien, vamos a ver lo que son la primera práctica, muchachos. No sé si sigan observando mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe, todo se ve. Ok, actividad de clase, diseño de un sistema de comunicaciones abusados. Es como que es muy simple, pero tiene su trabuque. Explicar la función de las organizaciones de estandarización. De estandarización ya sabemos que los estándares son los que hacen compatibles y transparentes los sistemas de comunicaciones, en el que si yo estoy navegando en mi equipo y estoy consultando una página de algún FTP, pues no sé ni qué equipo sea, ni qué protocolo, ni qué sistema operativo, pero lo puedo hacer. ¿Sí? Y además también ya vimos que los protocolos nos permiten comunicarnos, que haya comunicación correcta. Y está la información básica, y te dice que un conductor acaba de comprar un carro nuevo y de repente pues tiene algún problema y le recomiendan un taller y pues es el único taller que lo puede resolver el problema porque es el único que está cerca, pero cuando llega al taller resulta que todas las personas del taller pues hablan otro idioma, hablan ucraniano, y él está aquí en Tlaxcala, ¿no? Y pues son buenos, pero hablan ucraniano. Ninguno habla español ni entiende pedacitos de español. Pero requiere del servicio. No puede avanzar si no le componen el carro. Luego entonces nos dicen que debe de encontrar una manera de trabajar con el taller
para asegurarse de que el automóvil se repare correctamente y él pueda seguir, ¿sí?, su viaje a su casa o donde tengan que ir. Y nos dice, ¿cómo se comunicarán con los mecánicos de esta empresa? Diseñe un modelo de comunicación para asegurarse que el vehículo se repare correctamente. No se espanten con el término diseñe un modelo de comunicación. Es algo de que, ¿qué harías tú? ¿Cómo te harías entender? Es como hacer un tipo diagrama de flujo, un pseudocódigo ahí leve, como cuando empezamos con programación, ¿no? A eso se refiere con diseño un modelo de comunicaciones. ¿Cómo te harías entender? Nosotros los mexicanos somos bien buenos para hacernos entender a larga distancia cuando andamos manejando acá. Tenemos un modelo bien bueno de hacernos entender, ¿verdad, chicos? O sea, es bien fácil para nosotros. Y nos entiende porque nos entiende el otro que se nos atravesó. Porque a lo mejor no alcanzó a oírnos, pero sí nos ve a lo mejor una seña, ¿verdad? Luego, entonces, es algo así. ¿Cómo le harías tú? Número uno, para hacerte entender del problema que trae tu carro. O sea, ¿cómo te vas a comunicar con ellos y cómo te vas a hacer entender que es el clutch, por ejemplo, y no es las balatas? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿cuál fue el paso para ti? Aparte de esto, ¿cuál fue el paso importante para ti para poder comunicar tu solicitud de reparación? O sea, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo crees tú que le vas a hacer para que esto te funcione? Eso es lo que hay que hacer en esta primera práctica, chicos. No es ni una cuartilla, vuelvo a insistir. Son unos pasos, como si fuera un algoritmo, ¿vale? Esa es la primera práctica. Vamos a ver, ahí tiene una pregunta. Tin, tin. Tin, tin, tin. Es que había dicho que cuál era la forma en la que nos comunicábamos cuando el claxon. Y ya te comunicaste conmigo, tin, tin, tin. Aquí. Muy bien, Irlanda. Sí, chicos, esta es la práctica, se entrega el día de hoy a las 23:59. ¿Vale? Es algo muy, muy breve. ¿Dudas de esta antes de pasar a la segunda? ¿Cómo la podemos contestar, profe? ¿Igual en el PDF o...? Sí, ahí mismo, o genérate un Word, lo escribes ahí, no tienes que poner todo esto, nomás tus pasos, lo haces PDF y lo mandas. De hecho, ahí en el entregable te dice que lo hagas PDF, que le pongas tus apellidos, te dice cuándo vence el enlace y que lo mandes, ¿vale? Ok, profe, ¿se podrían usar tecnologías para resolver ese problema? O sea, por ejemplo, un traductor. Ahora sí que tú ingenierte, es de manera individual. Tú ingenierte, aquí te dice, tú haz lo que tengas que hacer. Ok, profe. ¿Vale? Entonces no nos des ideas, por favor. Profesor, disculpe, entonces solamente es dar respuesta a esa problemática y sería todo. Sí. Sí, ¿cómo le vas a hacer? ¿Y cuál es el punto que tú consideras de vital importancia? O sea, digamos que parto de una hipótesis hacia la solución del problema y ya nada más sería como un desarrollo de eso, ¿no? Te oyes muy elevado, pero el término hipótesis es de respeto. No, pero, profe, bueno, como un experimento, pues. Más bien yo le dejaría el nombre de suposición, ¿no? Sí, porque hipótesis hasta tiemblo. Ok. Está bien, sí, profe, así de pero sencillo. por ahí. Es de sencillo, sí, así sencillo, es sencillo. Como un algoritmo. Okay. Gracias, profe. ¿Vale? Es un algoritmo realmente. Muy bien, eso fue diseño. Y luego vámonos con la parte de dispositivos. Muy bien, espero que se esté observando la pantalla. No lo tienen que hacer en Packet Tracer, obviamente no. Ahí vienen las preguntas. Tenemos un entorno topológico donde yo me imagino, quiero pensarlo así, quiero suponerlo, que puede haber WAN y LAN y no sé, hay routers, hay una serie. De hecho, algunos hasta nombre traen, ¿no? Y te preguntan, oye, ¿cuántas redes LAN y cuántas redes WAN ves? Obviamente en la topología, ¿no? Pues ahí pones los números. ¿Cuántos dispositivos finales se pueden observar? Finales. También te pregunta cuántos dispositivos intermedios hay en la topología. Y también dice, escribe el número de dispositivos inalámbricos que se aprecian en la topología.
Recuerden que inalámbricamente también tenemos intermedios y finales, ¿eh? No olvidarnos de esa parte. Si se dan cuenta, estamos solidificando lo que estamos trabajando. Ah, yo vi por ahí una pregunta, pero no se ve. Sí, chicos, ahí también. Ahí lo pueden contestar ahí mismo. Ahí mismo lo pueden contestar. Pueden poner otro cuadro acá y contestar la 1 y poner la respuesta de la 1, la 2, la 3, la 4 y la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda de esa mini práctica? Por ejemplo, Irlanda, Rodrigo. Está más claro ese, ¿no? Está más claro ese. ¿Está más claro? Ah, sí, es más concreto. El otro es un caso. Los casos siempre son de análisis. Sí, ese está más concreto. Es dispositivos, como el nombre lo indica. Muy bien. Chicas, ¿dudas? ¿Todo bien? Para pasar a la que esta también creo que vence el día de mañana. Creo que esta vence el día de mañana. Yo les estoy dando tiempo con el chiste que ustedes realmente vayan haciendo las cosas. Recuerden que la chamba es en las clases, no en el examen. Profe. ¿Vale? Os escucho. Yo sí tengo una duda. Te escucho, no sé quién seas, pero te escucho. Cassandra. Cassandra, uy, ahora te había escuchado. Muy bien, dime. Bueno, mi duda era sobre las flechitas verdes que aparecen ahí. ¿Flechitas verdes? Sí, bueno, eso es como ¿Los triángulos. enlaces? Ajá. Eso es transparente. O sea, eso no tiene nada que ver con la... No. Aquí la práctica es de dispositivos. O sea, ¿qué dispositivos estás tú observando? Las flechitas, lo único que te hacen ahí es de que el enlace está activo. Ah, ok. Pero, por ejemplo, unas están como más separadas que otras. O sea, no sí, tiene nada que ver. El enlace está activo. Ah, ok. ¿Vale? Eso no son... ¿Vale? Ilustrativas. Vale, gracias, profe. Vale. Tú nada más cuenta dispositivos, nada más. Obviamente tienes que ver los medios para determinar, por ejemplo, la número 1. Número 1 es de observar los medios, los tipos de cables, para poder determinar LAN igual. Muy bien. ¿Algo más de esta? No, profe, gracias. Perfecto. Vámonos con la de cableado, que es más o menos la forma en que ya después, posteriormente, vamos a empezar a observar las prácticas. Un intercable donde vienen las instrucciones, nos dicen qué onda y posteriormente aparecen los desarrollos. Se realiza un análisis detallado del caso para determinar cuáles son las características presentadas y los requisitos solicitados. En base al análisis se ejecuta el simulador Packet Tracer. Sí, ábralo e incorpora los dispositivos mostrados en el archivo. Todos los dispositivos son de LAN. Quiere decir que aquí no vamos a usar ningún serial, ¿vale? Eso es bien importante. Aquí no vamos a usar seriales, todos son para LAN. Y al hablar de LAN, pues nos determina qué tipo de interfaz vamos a ocupar, ¿sí? Realice la conexión asegurándose de utilizar el cable adecuado, tomando en cuenta los dispositivos a conectar. Utilice los routers y switches que usted considere. Guarde el archivo con sus apellidos. Recordemos que la extensión del archivo debe de ser Packet Tracer, PKT. Por ejemplo, nos puede quedar Palacios López, PKT. Si ustedes lo graban con otra extensión, seguramente no se va a poder observar. Sí, no se va a poder abrir. Es bien importante porque pues ahí ya fue cuestión de error del otro lado de la comunicación, no del origen. Entonces, hay que tener conciencia de eso, por eso lo pusimos en rojo y grandote. El enlace para enviar la práctica vence el sábado 25 al mediodía, porque quiero que se tomen el tiempo necesario y tranquilo, lo hagan, lo analicen bien. No tiene mucha ciencia, pero bueno, a veces y más los que empezamos, a veces nos cuesta trabajo. Y chequen el dato. Son varios pares. Tengo PC a PC, router a PC, impresora lab a switch, router a switch multicapa, servidor a PC, switch multicapa con switch multicapa, servidor con servidor. Tengo de hub a hub, de impresora a impresora. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a abrir su Packet Tracer. Van a abrir su Packet Tracer. Yo lo voy a hacer ahorita. Yo abro mi Packet Tracer, tengo mi archivo y digo, a ver, ¿qué me está pidiendo? Ah, máquina. Muy bien. Recordemos
que aquí es donde puedo ver dispositivos finales, dispositivos de red. Son los dos primeros que necesitamos, dispositivos de red, dispositivos finales. Si yo le doy clic a dispositivos de red, me aparece router, switch, hub, ¿sí? Router, switch, hub, que son los que tenemos aquí, todo es alámbrico, todo es de LAN. Si yo le doy a dispositivos finales, me aparece PC, me aparece laptop, servidor, impresora. Ahí vienen, ahí tengo mi PC, ahí tengo mi lab, ahí tengo mi impresora. Oye, quiero otra impresora, pues dale clic a la impresora. Oye, quiero un servidor, pues ahí está el servidor. Recordemos, si yo pongo el cursor ahí, chequen el dato cómo me aparecen los puertos que ya traí por defecto, o sea, trae cargados. Ahí me aparecen los puertos de tipo Fast Ethernet. En una de las presentaciones vimos que los puertos de LAN son Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, hasta Ethernet, que es el abuelito, ¿no? También hago lo mismo en la lab, ¿sí? Y chequen el dato, me aparece el puerto Fast Ethernet, que es el que vamos a utilizar, porque la práctica dice que todo es para LAN. En el servidor también. Ahí están los puertos Fast Ethernet, ¿sí? La impresora, Fast Ethernet, todo es de LAN. Porque aquí en los medios, si le doy clic al rayito, acuérdate que aquí nos aparecen los tipos de medios, tal y como venían ahí. Tengo cable directo, cable cruzado, los famosos seriales que aquí en esta práctica no se utilizan. Pero con cuidado, aquí hay otros, que es fibra óptica, que es un octal, que hay para Internet de las Cosas. No. Nos vamos a usar para LAN, que es el directo, ¿sí? Y el cruzado. De acuerdo al dispositivo que yo tenga, pues voy a ocupar el tipo de cableado. Por ejemplo, ya alguien me ayudó hace rato y me dijo que como son iguales, abusados, porque a mí se me olvidan las cosas, ¿no? Como son iguales, pues yo llego y pongo mi cable. Según esto, pues son dispositivos iguales y de la misma capa. Y pongo mi cable y así mando mi práctica. Seguramente, ¿cuánto voy a sacar en ese punto? ¿Un punto o 0 puntos? 0. 0, ¿verdad? ¿Por qué 0? ¿Por qué error cometí? Poner ese cable. Porque ese cable no es el adecuado, Cayetano. ¿Y así das clases? No, te pasas. Bueno, pues lo voy a quitar, perdón. Lo voy a quitar y y ahora sí, me voy al cable cruzado. Busco Fast Ethernet con Fast Ethernet, ¿verdad? Obviamente, lógicamente, no puedo conectar un tipo Fast Ethernet con un USB. Los tipos de conectores son totalmente diferentes, ¿vale? Luego, entonces, ya tengo la primera que pidió Cayetano. Y así voy haciendo todas las que me está marcando el PDF. Por eso estamos dándoles tiempo hasta el sábado al mediodía. Esto lo vamos a hacer ya en Packet Tracer, muchachos. Objetivos son varios objetivos. Número 1, empezar ya a familiarizarnos con el Packet Tracer, abrir el Packet Tracer, a los dispositivos. Esto, como se los dije, no se lo van a quitar de aquí a un año y medio para aquellos que de repente dejan la secuencia, ¿no? Ese va a ser el pan nuestro de cada día, a partir de unas semanas, en este curso, y en el curso 2, en el curso 3 y en el curso 4. Y aunque ustedes no lo crean, de verdad, y no es broma, ni tampoco soy peyorativo, de verdad que yo me encuentro a muchos chicos en redes 3 y en redes 4 que no me saben cablear. De verdad. Yo creo que por eso me dijeron, ¿sabes qué? Y no por bueno, ¿no? Me dijeron, ve a hacer talacha porque necesitamos generaciones ya más profundas. Y obviamente para poder hacer esta chamba, pues necesito de ustedes. ¿Dudas de lo que vamos a hacer, chicos? No, profe. ¿Todo bien, Javier? Oiga, profe, ¿dónde encontrábamos el del primera actividad? ¿Dónde encontrábamos? Sí, donde se plantea la problemática. Ah, todos están en la sección de entregables y tareas, Rodrigo. ¿El PDF también está ahí para...? Sí. Ah, ok, vale.
Ustedes ya deben de aparecer los 3. Están por separado, ¿eh? O sea, son 3 actividades separadas, precisamente para poderlas entregar en diferentes tiempos. ¿Vale? ¿Qué pasó, Javier? ¿Ibas a comentar algo? Y nada más le damos, por ejemplo, para grabar, ya le ponemos el nombre y ya sale el archivo. Ahí ese es el que subimos. No te entendí, perdóname. Para grabar el archivo, o sea, ya que estamos ahí en el Packet Tracer, ya nada más le damos ahí guardar en la ubicación. Allá vamos, vamos. ¿Vale? Una vez que ya tengo esta parte, ¿sí? Recordemos, vimos este menú, que es el menú de documentos. Nuevo, abrir, archivo reciente, eso es. Creo que todos lo sabemos usar porque usamos Word, usamos Office, le damos y comentábamos que yo de preferencia les recomiendo usar salvar como. Si le dan salvar como, ustedes también pueden escoger la carpeta, bla, bla, bla. Por ejemplo, mandarla al escritorio, a la carpeta de agosto, y le voy a poner cableado. Cableado porque me piden que tengo que ponerle mis apellidos, ¿sí? Entonces le voy a poner López punto, no, el punto no es necesario, en automático me checo que diga PKT, ¿sí? Y le doy guardar. Una vez que ya le doy guardar, y que sé dónde está el archivo, obviamente, pues lo voy a subir a la plataforma de Blackboard, ¿vale? Que era la pregunta que nos hacía el compañero Javier. Por ahí hay un problema, dice Isaac. Profesor, en el PDF que cargó a BBM, solo aparecen las instrucciones. Vámonos directamente a Blackboard, a ver. Vamos a Blackboard. Cursos. Entregables y tareas. Semana 2. En la de cableado, perfecto. Sí, aquí me preguntaba también Rodrigo hace rato, aquí está la de actividad de clase y está el PDF de la primera del caso de estudio, ¿vale? Y luego en dispositivos está el PDF de las preguntas. Y me falta anexar rápidamente el de cableado. Editar, bueno, para que vean que sí lo voy a hacer. Creo que ahí no fue. Muy bien. ¿Duda, chicos, en lo que yo hago esta chamba? Que faltó el archivo de... 12, 10... Profe, ya nada más de la actividad 3 dijo que conforme, bueno, el archivo que le faltó subir, teníamos que generar como la topología en Cisco. No en Cisco, en Packet Tracer. Perdón, en Packet Tracer. En el simulador, sí. Así como, por eso yo abrí el Packet Tracer para que vieran la mecánica a realizar. Pero ya ve que son como 3 columnas, ¿no? O bueno, son 3 separaciones. ¿Serían Sí, son las varias. 3 juntas o son varias? Todos caben ahí en el Packet Tracer. Perfecto, profe. Los puedes ordenar así, mira, como yo lo hice ahorita aquí. Tú haces esto. Nada más es cosa de checar el cableado, ¿no? Sí, y tú los vas haciendo y los vas ordenando. No sé cuál será la metodología que tú ocupes y a lo mejor vas haciendo uno por uno y lo vas ordenando ahí. No es necesario que aparezcan ordenados como yo los puse, pero si quieren, perfecto, ¿eh? También chequen el dato. Si ustedes quieren mover algo que ya para acomodarlo, chequen que tenemos la barra aquí de seleccionar, ¿sí? Y con esta activada, ustedes pueden mover los dispositivos o el conjunto de dispositivos que quieran, miren. ¿Sale? Acá tenemos la herramienta de seleccionar. La proyección, profe. Ok. No se ve. Voy corriendo. ¿Ahora sí me ven? Sí, profe. Chequen el dato. Aquí tenemos la de selección. Selección. Selecciono lo que yo quiero y chequen el dato cómo lo puedo arrastrar para acomodarlo como yo quiera, ¿vale? Chequen el dato, miren. Aquí seleccioné 4 y los puedo mover, ¿vale? Es el primer icono. Es el primer icono, seleccionar.
y con eso ustedes pueden mover, ¿sí? Los dispositivos o la topología como ustedes quieran, ¿vale? De guardar, ya vimos que es salvar como, le doy donde quiero guardarle, le doy mi nombre, mis apellidos, ¿sí? Me fijo que sea archivo de Packet Tracer que te lo da por defecto, pero hay otros, ¿sí? Pero no es conveniente Packet Tracer, ¿vale? Aquí se ve que guardé hace rato. Y con eso simplemente lo suben a Blackboard y con eso ya es más que suficiente. Muy bien. ¿Algo más, chicos, chicas? No, profe, de eso no. No, profe. De las prácticas ya nada. De lo que vimos, recuerden que todo está en la plataforma de Blackboard. El video de la clase inicial, la que hicimos en Blackboard, también ya está ahí en Teams, en archivos de clase. El archivo de la clase pasada también está ahí. Recuerden que hay una carpeta que es recording. Chéquenlo si no les aparece esa carpeta para moverlo a archivos de clase también, para que puedan consultarlo las veces que ustedes consideren. Muy bien, voy a parar esta grabación ahorita para que se empiece a estar disponible. Ya lo que viene son términos generales.